Hola. Nuevamente nos encontramos en la Cátedra de Organización y Administración de Empresas, en este caso particular en el capítulo 7, los indicadores y el tablero de control en las organizaciones. Como vemos, este es el último capítulo de la cátedra y vamos a ver el detalle de los temas, los cuales se encuentran totalmente cargados en el campo virtual de la cátedra. El temario completo de este capítulo tiene que ver con la introducción a los indicadores y el tablero de control de organizaciones, terminología específica con el fin de definir perfectamente qué es dato, qué es información y qué es un sistema de información. Vamos a hacer una breve introducción al control administrativo y vamos a entrar en detalle de lo que es la información como uno de los recursos críticos que tiene cualquier tipo de organización. Posteriormente, vamos a detallar los indicadores y un conjunto de indicadores agrupados con una determinada lógica van a constituir el tablero de control, o también conocido como cuadro de mando integral o balance scorecard. Con el devenir de los distintos procedimientos, procesos y con el desarrollo sostenible, también vamos a ver cuáles son los indicadores en los distintos informes de sostenibilidad, para por fin realizar una serie de conclusiones de todo lo analizado. Todos estos temas están desarrollados en el Power completo que está cargado en el campo virtual. Como venimos viendo a lo largo de los distintos capítulos, las funciones que tiene cualquier administrador o gestionador en cualquier organización tienen que ver con mínimamente la función de planificación, con la función de organización y con la función de dirección. Particularmente, lo que nosotros vamos a ver específicamente en este capítulo tiene que ver con la función de control. Y esa función de control tiene que ver con el control del grado de cumplimiento de los objetivos que nos hemos trazado en la organización. Por eso también decimos que el control es aquella función que permite monitorear las actividades y corregir los desvíos. Para entrar despacio en tema, vamos a definir lo que es dato, información y lo que son sistemas de información. Entendemos como dato a una sucesión de caracteres que describe algo sobre nuestra realidad. Puede ser un texto, puede ser imágenes, puede ser voz, que puede ser en forma conjunta o también de manera multimedial. Cuando definimos información, estamos hablando de un dato que ha sido procesado en una forma significativa para el receptor y su valor es real o percibido actualmente o en acciones prospectivas o en las decisiones. Por ejemplo, un dato puede ser el porcentaje de inflación anual de un determinado país es un 5%. Cuando hablamos de información, es ese dato contextualizado y dentro de un determinado programa, por ejemplo, el programa de baja de la inflación de este determinado país ha fijado como límite que la inflación anual sea un 3%. Y si hacemos referencia al dato, ese dato se fue más allá de los límites del objetivo fijado. Cuando juntamos los dos conceptos de dato e información, y estas son definiciones de Blanco y Yescas, entiende por dato el registro de un hecho, mientras que la información es la premisa de una decisión. El dato tiene un carácter individualizado y simple frente a un producto semi-elaborado como es la información. Cuando hablamos de sistemas de información, nos estamos refiriendo a un conjunto integrado de procesos, principalmente formales, y esos procesos pueden ser procesos operativos
o procesos de gestión. Drucker define que si no está organizada, la información no es más que dato. Para ser significativa es preciso organizarla. Surge una pregunta: ¿cuál es la finalidad de la información en las organizaciones? También Drucker nos contesta que la finalidad de la información no es el conocimiento, sino es estar en condiciones de tomar la medida adecuada. Para ello, Theoret Roszak, en The Cult of Information, define que la información no es conocimientos, y en las organizaciones es claro que la información es básica para el proceso de dirección. Por eso, podemos concluir que la finalidad de la información es para mejorar el proceso de decisiones y aumentar la efectividad de la gestión. Una definición de Blanco y Illescas también acerca de lo que entendemos por control de gestión. El control de lo planeado permitirá que esto sea más fácilmente cumplible, pues será una medición cualitativa y cuantitativa de la verificación de lo planeado en la realidad. Y acá hay que hacer una aclaración muy importante. El término verificación no debe verse en el sentido penal y a posteriori, sino como una idea de guía y acción correctora. ¿Esto qué significa? Que uno no está controlando con una mirada incisiva o policíaca sobre el cumplimiento de un objetivo, sino que está realizando un seguimiento, una ayuda, con el fin de ir canalizando el proceso a fin de que el objetivo sea cumplible. Para establecer un correcto control de gestión, primeramente hay que establecer estándar. Una vez definido ese estándar, en función de ese objetivo que se ha definido, hay que realizar una observación del desempeño. Esto significa cómo se están realizando las distintas actividades para cumplir ese objetivo. Y ese desempeño de cómo se están llevando las actividades se compara con el estándar que ha sido establecido. Y si no se está logrando ese estándar que se ha definido, se realiza una acción correctiva. ¿Esto qué significa? Debemos instalar X cantidad de paneles fotovoltaicos por mes o por año. En función del transcurso del tiempo se observa ese desempeño, que significa cuántos calefones o paneles solares estamos realmente instalando, y en función de eso se compara con ese estándar que se ha definido con el fin de o variar, tocar un poco el estándar, o ver, digamos, si los procesos claves respecto a nuestros objetivos que se han definido en nuestro estándar, es necesario reverlo con el fin de acelerar. ¿Cuáles son los distintos tipos de estándar que pueden existir, entre otros? Puede haber estándares de cantidad, puede haber estándares de calidad, puede haber estándares de tiempo, o puede también haber estándares de costo. Los estándares de calidad, de cantidad, hacen referencia a volumen de producción, a nivel de inventario, a número de horas trabajadas. Los estándares de calidad tienen que ver con el control de calidad del producto o del servicio, con las especificaciones que tiene ese producto, con el control de la calidad de la materia prima. Los estándares de tiempo tienen que ver con el tiempo estándar de producción, de almacenamiento o estándares de rendimiento. Y los estándares de costo tienen que ver con fundamentalmente los costos estándar, si esos costos están de acuerdo a lo planificado con los costos de producción o con los costos de almacenamiento. Es sumamente importante definir el tema de los objetivos y definir los distintos tipos de estándares de lo que tienen que tener esos objetivos.
Por lo tanto, en el control administrativo, como funciones básicas que tenemos que realizar, parte de la premisa de formular los objetivos, continúa con el establecimiento de estándares para dichos objetivos, se ponen a ejecutar las distintas actividades con los recursos que tienen cada una de esas actividades dentro de un proceso, se comparan el desempeño de los estándares y existe, digamos, una acción correctiva si es necesario. Esa acción correctiva puede ser o ajustar el desempeño a los fines de lograr los estándares que se han definido, o también se puede dar el caso donde hay que ajustar los estándares. Puede darse el caso de que el contexto externo sea económicamente recesivo, por lo tanto es necesario ajustar los estándares. Como también el contexto externo puede ser económicamente favorable y hay que realizar un aumento de la producción, entonces también requiere ajustar los estándares para estar dentro de los nuevos parámetros. ¿Cuáles son las características que tiene que tener la información en las empresas según Blanco y Yesca? Dentro de una organización, dentro de una empresa que es una forma particular de organización, la información no es la misma en toda la empresa. Los distintos niveles, niveles estratégicos, niveles tácticos y niveles operativos, van a requerir distintos tipos de niveles de información. Teniendo en cuenta lo que dice Blanco y Yesca, la alta dirección necesita información orientada simultáneamente y fundamentalmente hacia el exterior. Le interesa mirar qué es lo que está pasando afuera, ver la coyuntura, el mercado, el entorno global, las nuevas tecnologías, cómo crecen el PBI de las regiones, del país. Y eso, traducirlo hacia el interior, ¿sí? Le interesa una evaluación crítica de los resultados de la empresa y esos resultados tienen que ver con lo que se ha planificado previamente. Pero sobre todo, lo que está viendo es cómo esos resultados y cómo esos objetivos apuntan hacia la parte externa. Por eso, la alta dirección peticiona constantemente información por excepción para la construcción de esos nuevos escenarios en función de esa mirada hacia afuera del contexto global, internacional, regional o local. Un escalón más abajo, el mando orgánico de las direcciones, de la gerencia, necesitan información sintética de sus propios resultados con juicio de valor. Es decir, un análisis de esa información que ya ha sido también procesada por los niveles que están más abajo. Fundamentalmente está trabajando orientado hacia la línea y no le compete ni el futuro ni el exterior, al menos en la forma que le interesaba a la alta dirección, porque el mando orgánico lo que fundamentalmente tiene que cumplir son con los estándares que ha definido el proceso de planificación. Si ha definido que tiene que fabricar X cantidad de producto por mes, año, eso es lo que tiene que realizar. El control operativo necesita información muy estable, lógica, previsible, analítica y concreta, es decir, de manera más rutinaria y está más estandarizada, sale directamente de los sistemas de gestión. Y el nivel de ejecución necesita una información muy rutinaria, muy repetitiva de control y de aplicación inmediata para realizar decisiones programadas. Por lo tanto, y volviendo también a palabras de Drucker, tanto las empresas como los individuos tendrán que saber qué información necesitan y cómo conseguirla. Tendrán que aprender a organizar la información como un recurso clave. Actualmente, con todos los sistemas informáticos de gestión y los múltiples sistemas que tienen las empresas, más
Estas empresas que están trabajando en red y con la multiplicidad de información que hay en el exterior, hay que tener un buen filtro para procesar toda esa información de tal manera de obtener lo que la empresa, lo que nuestra organización necesita para los fines que están definidos en su proceso de planificación. A todo esto surge otra pregunta. ¿Qué es un indicador? Un indicador es una relación de variable destinada a mostrar aspectos importantes de la gestión de la organización. Por ejemplo, un indicador que podemos definir son la cantidad de importe facturado sobre la cantidad de kilowatt-hora vendido. Entonces, esto que se denomina precio monómico de venta está comparando un indicador de venta promedio, porque este indicador también lo puedo hacer por segmento de clientes, clientes comerciales, clientes residenciales, clientes industriales, clientes de administración pública, y ese indicador de ventas o monómico, yo lo tengo que comparar con un estándar que previamente he planificado y he definido. Por lo tanto, podemos decir que un indicador es una expresión generalmente cuantitativa que relaciona diferentes variables relevantes de acuerdo a criterios previamente definidos. El indicador también son datos o conjuntos de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de un proceso o de alguna actividad dentro de cada proceso. Es un valor numérico o una relación o un ratio. Tiene que ser significativo, tiene que ser relevante para el proceso, para la actividad. Y fundamentalmente está revelando a qué distancia estamos de la meta. Y compara con lo que hemos definido en programas, en planes, de tal manera que nos permita corregir el curso de acción. Fundamentalmente, si nosotros hemos definido cantidades a producir como objetivo y estamos a mitad del año produciendo a un ritmo óptimo, vemos en la comparación que vamos a lograr la meta que a fin de año vamos a cumplir con el objetivo. Si no es así, vamos a tener que ir ajustando el proceso de producción de tal manera de cumplir con las cantidades que hemos planificado para producir. Otra definición de control de gestión, y acá tenemos en cuenta a los indicadores, podemos decir que también control de gestión es un conjunto de indicadores que señala oportunamente la necesidad de ajustar la acción a través de decisiones extraordinarias o de ajustar los planes vigentes. Y acá traemos a colación la imagen de un tablero de un auto donde tenemos distintos tipos de indicadores y cada uno de estos indicadores, cada uno de estos medidores está indicando cosas distintas. Y seguramente que el diseñador, digamos, del tablero ha tomado aquellos parámetros viene de la palabra parameter, para medir, que son los más relevantes que tiene que tener en cuenta un conductor. En este último tiempo, a los parámetros que tenemos en un tablero analógico, como este es el caso, se le han agregado otro tipo de indicadores. Por ejemplo, mapas satelitales, posiciones de dónde está el vehículo, de tal manera de permitir un traqueo, un seguimiento o de ver cuán lejos estoy o cerca estoy de un lugar de destino específico. Todos estos indicadores contribuyen a contar con un método sistemático para monitorear el desempeño organizacional. ¿Cuáles son las distintas formas que pueden adoptar estos indicadores? Más allá de lo que vimos anteriormente, podemos decir que los indicadores pueden ser un ratio,
puede ser un índice o puede surgir de evaluaciones. Cuando estamos hablando de ratio, por ejemplo, PBI per cápita, ¿sí?, que es el Producto Bruto Interno, dividido la cantidad de habitantes, o retorno de los activos, que es decir, qué porcentaje tenemos de ganancia sobre todos los activos puestos en juego en una organización. Cuando hablamos de ratio estamos haciendo referencia a los coeficientes que relacionan un numerador que está integrado por los valores de uno o más datos cuantitativos frente a un denominador que está integrado de la misma manera. Cuando hablamos de índice, haciendo referencia como ejemplo al índice de costo de vida, al índice de pérdida de energía eléctrica, estamos haciendo referencia a aquellos valores extraídos de un manipuleo, entre comillas. Esto de manipuleo de información cronológica sería la que, considerando como valor 100% el estado numérico de una variable en una fecha base, refiere todos los restantes valores de la serie a esa base. Es muy común también tener indicadores de tipo índice. Índice de la pobreza. Cuando hacemos referencia a indicadores del tipo de evaluaciones, esto, por ejemplo, tiene que ver con grado de satisfacción de los empleados o evaluación del puesto laboral, hace referencia al valor que puede asumir un estado de tipo cualitativo una vez que a través de un cuestionario o indagación se ha empleado algún método de calificación para asignar un determinado puntaje al conjunto de respuestas. Nosotros vamos a armar una planilla del indicador y dentro de esa planilla cada indicador va a tener un parámetro foto, un parámetro tendencia y un parámetro eficacia-eficiencia. Cuando hablamos de un parámetro foto corresponde a un número absoluto. Por ejemplo, decimos energía facturada, cantidad de reclamos atendidos, cantidad de lectura de medidores realizada, cantidad de paneles fotovoltaicos instalados, cantidad de servicios de eficiencia energética realizados. El parámetro tendencia es la relación entre dos parámetros foto, que puede ser un parámetro foto 1 en relación a un parámetro foto 2 o un parámetro foto 1 menos el parámetro foto 2, y eso vamos a ver en función de nuestro objetivo, cómo lo hemos definido. Supongamos que uno define la cantidad de paneles fotovoltaicos que quiere instalar por mes. Entonces, la tendencia que uno está definiendo es que ¿qué quiero medir yo? ¿Cómo vengo un mes respecto del anterior? Entonces eso me está indicando la tendencia, si una tendencia hacia el alza, hacia arriba, o si una tendencia hacia la baja. Entonces puedo usar una relación del parámetro de lo que estoy fabricando este mes con respecto a lo que fabriqué el mes anterior. El parámetro eficacia-eficiencia es la vinculación de este parámetro foto con un valor objetivo o meta a cumplir. El parámetro foto respecto al valor objetivo. ¿Esto qué significa? Si tengo que fabricar 100 paneles fotovoltaicos por año, es ver cuánto tengo que fabricar por mes y ver cuánto realmente estoy fabricando, y esto me está como midiendo la longitud o cuánto de cerca o lejos estoy respecto de mi meta. Por eso, digamos, es el mismo parámetro, el mismo indicador que yo estoy midiendo y lo estoy comparando con la evolución en el tiempo y fundamentalmente con el objetivo, con el estándar que yo he definido. También es muy común dentro de los indicadores, dentro de los parámetros, definir niveles de tolerancia y de alarma. ¿Esto qué significa? Al definir un estándar,
se le agrega un intervalo, un más menos respecto del objetivo, entonces yo estoy dentro de una línea, un estándar verde. Si estoy más menos 5%, estoy dentro de un amarillo, y si estoy más allá de ese 5%, estoy en un escenario contingente. ¿Qué quiere decir esto? Que ya ese proceso, esa actividad se ha disparado de manera notoria, y lo que yo puedo reencauzar está fuera de mi alcance. Por lo tanto, otras áreas u otras gerencias me van a dar una mano como para lograr reencauzar el estándar dentro de lo que se había definido como objetivo. Todos los sistemas de información tienen definido tolerancias y tienen definido niveles de alarma. Como habíamos visto que los niveles superiores requieren información por excepción. ¿Esto qué significa? Como hay varios objetivos definidos, está mirando no aquellos que están dentro de los parámetros objetivos, no dentro de lo verde, sino aquellos que están en amarillo, que están alertando porque hay que hacer acciones correctivas. Y ni hablar si está llegando a zonas rojas. Esta es una planilla típica como para definir un indicador, y es la que nosotros vamos a usar en nuestra etapa 7. Generalmente hay un código del indicador que sale de una sigla de la definición de indicador. Hay un número, hay un nombre del indicador, hay una descripción, y está acá el objetivo del indicador. Los indicadores, más allá que vimos de los ratios y que vimos de evaluaciones y que vimos de distintos tipos de valores absolutos, si corresponde ese indicador a una fórmula, hay que definirla perfectamente a la fórmula. En este caso específico, el indicador es con pérdidas totales y es igual a la energía operada menos la energía facturada sobre la energía operada, eso por ciento. Entonces acá, digamos, es un indicador porcentual de pérdidas técnicas. Y hay que aclarar cuáles son las distintas variables que intervienen en la definición de la fórmula. Lo que veíamos anteriormente, para cada uno de los años estamos definiendo cuáles son los objetivos de pérdida que va a lograr cualquier compañía, que puede ser una empresa distribuidora de energía eléctrica como también una cooperativa. Y este es el indicador foto, que esto es lo que realmente está ocurriendo, ¿sí? Se ha definido, por ejemplo, en el año 1, se ha hecho primeramente un plan de recupero de pérdidas, porque se vio que un indicador importante es tener las pérdidas de energía controlada, y supongamos una pérdida absolutamente fuera de control serían del 25%. Entonces uno lo quiere llevar en el primer año al 22%. En el segundo año la va a llevar al 18%, y como ya la organización está trabajando y se ha puesto todo a disposición para mejorar estos indicadores, ya en los años siguientes le está exigiendo un poco más de recupero para llegar a un año 4 del 12%. Esto, digamos, se define en las distintas reuniones de planificación con las distintas áreas involucradas, y eso es lo que se ha definido como objetivo, como meta. En función de lo que está pasando el tiempo, se van sacando la foto. Este año 1, el indicador dio tanto. Y la eficacia o eficiencia para este tipo de indicador, cada indicador requiere una forma distinta de definirla, es cuál es la pérdida total bimestral respecto de la pérdida total del objetivo. Y la tendencia, porque se mide bimestre a bimestre, es qué pérdida total bimestral tenemos menos la pérdida total del bimestre anterior. Entonces uno ve si las distintas acciones van
este parámetro evoluciona favorablemente o no, de tal manera de ir corrigiendo distintas acciones. También dentro de la planilla de indicador se definen los niveles de alarma. Entonces, para cada uno de los años se definen si está dentro de lo que se ha definido como objetivo, más o menos un cierto rango chiquito de variación, como verde, fuera de ese pequeño rango de variación hasta un porcentaje también que se define dentro de las distintas áreas, aparece amarillo, y cuando se va mucho más allá de lo que está definido como objetivo, se convierte en rojo. También se define la periodicidad del indicador, que como lo vimos anteriormente, es de manera bimestral. La apertura del indicador, esto significa que se puede sacar un indicador para toda la compañía y después se puede sacar para toda la compañía, seguramente sería a nivel empresa, o para sucursal, para cada una de las sucursales que hay o para cada una de las regiones. La forma en que se presenta el indicador puede ser numérico, puede ser tablas, puede ser gráficos, puede ser gráfico de torta, gráfica de línea, gráfica de tendencia, eso también se define dentro de la planilla. La fuente de información, fundamentalmente, acá se realiza un protocolo de dónde va a venir la información, quién va a ser, de dónde se va a obtener, si se va a obtener del sistema o se puede obtener de distintas fuentes, digamos. Uno puede venir de la compra de energía, que es un área totalmente distinta, al área comercial, que seguramente va a entregar la energía facturada. Y dentro de esa fuente de información, ¿cuáles son los distintos requerimientos de información? Como pueden ser distintas fuentes, ¿cómo puede ser ese requerimiento de información? ¿Quién la tiene que proveer? ¿En qué formato? ¿En cuánto tiempo? Sí o sí tiene que haber un responsable de la generación de la información y también, digamos, cómo se va a presentar ese indicador. Esto es lo mínimo que se requiere como para definir un indicador. Parece sencillo cuando estamos hablando de indicadores, pero cuando uno empieza a definir una serie de indicadores de tal manera de armar un sistema de gestión, de control en cualquier empresa, esto no es tan sencillo de lograr. Con todo lo visto, ¿cuáles son las recomendaciones como para la selección de indicadores? Fundamentalmente deben ser clave del negocio. ¿Por qué? Si yo defino un montón de indicadores, cada indicador me va a llevar tiempo para juntar la información y ese tiempo también es dinero. Por lo tanto, deben ser pocos. Deben ser accionables. ¿Esto qué significa? Que yo tengo que trabajar sobre el indicador. Esto, si yo defino la cantidad de paneles fotovoltaicos que tengo que fabricar, yo sé que ajustando los procesos voy a fabricar más paneles. Si yo sé que venta viene flojo, tengo que trabajar, que capacitar, que mejorar los procesos de venta como para fomentar la venta de los paneles fotovoltaicos. Fundamentalmente, los indicadores van asociados a los procesos, van asociados a las actividades y tienen que ver con la estrategia y con la ejecución de la estrategia. Y tienen que haber un balance entre indicadores de resultado con indicadores de tendencia. Y deben ser obtenibles de la misma manera una y otra vez. ¿Esto qué significa? Que una vez que defino un indicador, en el medio del río yo no puedo cambiar la forma en que se obtiene el indicador, ni cambiar sustancialmente con el fin de, con un cambio de metodología, llegar a la meta, porque eso no sería lo adecuado. Venimos viendo en nuestros distintos emprendimientos o en cualquier tipo de empresa que se dispara la definición de la visión, después tenemos el gran objetivo que es la misión, después tenemos los distintos objetivos dentro de cualquier organización y en función de los objetivos que surgen del proceso de planificación, definimos la estructura organizacional y también para cumplir los objetivos definimos planes de acción.
Todo eso también en la organización dentro de una serie de valores de la forma en que nos comportamos en la organización. El entorno cambiante, el entorno global, las distintas tendencias, los cisnes negros que aparecen, hacen que uno revea la misión, este gran objetivo que tiene la empresa, que se adapte a ese entorno cambiante, y también hace que uno revea los objetivos. Y en función, digamos, para medir esta misión, estos objetivos, estos planes de acción, es que se diseñan y se implementan los sistemas de información. Y este sistema de información tiene que tener esta semaforización que nos está indicando si estamos yendo de acuerdo al rumbo definido oportunamente o si debemos variar este rumbo a fines de readaptarnos a ese entorno cambiante, o si el entorno se sigue permaneciendo estable y nosotros tenemos que acomodar distintas actividades o rever procesos que estamos haciendo dentro de nuestra organización. A principio de este nuevo siglo, fines del siglo pasado, apareció un nuevo concepto en esto del control de gestión. Apareció una palabra que se llama cuadro de mando integral o balance scorecard. ¿Qué se entiende por cuadro de mando integral? Es una herramienta de gestión que permite traducir esa visión y misión, el gran objetivo de la empresa, en un conjunto completo de medidas de desempeño para facilitar la gestión de la dirección hacia el logro de los objetivos que hemos definido. Esta metodología, Balance Scorecard, fue producto del trabajo de dos grandes autores que son Kaplan y Norton, y han sacado una serie de libros. El primero se llamó Balance Scorecard o CMI, Cuadro de Mando Integral, y después han salido una serie de libros y lo que antes en las empresas importaba como indicadores era la posición económica financiera. Entonces se ha definido como que esa información económica financiera, y todo el mundo compraba o vendía acciones en función del resultado financiero y económico de esta empresa, era como que el tablero de indicadores estaba desbalanceado. A los fines de balancearlo, dijeron, bueno, vamos a definir distintas perspectivas a los fines de que no solamente la financiera sea la más importante dentro de los indicadores que hay que mirar, sino que le vamos a agregar otras más. Entonces, le agregaron 3 perspectivas más que tienen que ver con aprendizaje y crecimiento, y que apunta fundamentalmente a la capacidad que tiene de aprender la organización y sus miembros, y ese aprendizaje le permite crecer de tal manera de mejorar los procesos internos, que tanto hablamos a lo largo del desarrollo de toda la cátedra, y justamente esas mejoras de proceso van a mejorar mi relación con los clientes, y si yo mejoro la relación con mis clientes, voy a mejorar mis resultados financieros. Y llamó a los 2 primeros procesos, que son inductores, como que son la base, y esos inductores van a permitir mejorar los resultados en los clientes y en los indicadores financieros. Por lo tanto, las perspectivas estratégicas surgen de que los resultados obtenidos en aprendizaje y crecimiento determinan mejora en los procesos internos, las mejoras en los procesos internos mejoran los procesos con el cliente, y la mejor posición con el cliente se refleja en las finanzas. Y esto permite cumplir la misión. Por lo tanto, los objetivos de cada perspectiva usualmente influyen en los objetivos de la siguiente. Esa perspectiva financiera
también responde a estas preguntas, deberían responder: ¿contamos acaso con los recursos financieros para llegar a nuestro destino? ¿Contamos con el respaldo de nuestros asociados? La perspectiva del cliente, medir, tener indicadores de los clientes significa: ¿estamos atendiendo y cumpliendo con las necesidades de los clientes? ¿Están fríos? O sea, ¿hay pocas quejas? ¿O están calientes? ¿O hay demasiadas quejas sobre nuestros servicios, sobre nuestros productos? La perspectiva de proceso. ¿Están nuestros procesos de negocio operando con eficacia y eficazmente? ¿A qué velocidad estamos operando? Y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento es: ¿estamos mejorando y lo hacemos a un ritmo sostenible? ¿Estamos avanzando demasiado rápido o lo hacemos demasiado lentamente? ¿Esto qué significa? Nuestra gente está capacitada, está manejando nuevos sistemas informáticos, tienen los recursos óptimos como para el contexto donde se desenvuelve la empresa. Y esto dentro de la semaforización. Entonces, uno con este cuadro de mando integral también se pregunta: ¿está definido nuestro destino? ¿Mantenemos el rumbo que hemos definido? ¿Qué tan viejo es el sistema para medir nuestro desempeño? O si este sistema de información que me permite controlar mi gestión necesita un mantenimiento. Nosotros, oportunamente, en el proceso de planificación hemos definido objetivos. Y esos objetivos los hemos definido en distintas áreas. El cuadro de mando integral lo que propone es reordenar esos objetivos en las perspectivas que estuvimos viendo. Ese reordenamiento de los objetivos en perspectiva de aprendizaje y crecimiento, en procesos internos, en clientes y en financiera, y la interrelación que existe en esos objetivos permite configurar lo que se denominan mapas estratégicos. Entonces, ¿qué entendemos por mapas estratégicos? Un mapa estratégico es la representación visual de las relaciones causa-efecto entre las componentes de los objetivos de la empresa, de tal manera que proporcionan una manera uniforme y coherente de describir la estrategia, de modo que se puedan establecer y gestionar objetivos e indicadores. Y proporciona el nexo entre la formulación de la estrategia, esto tiene que ver con la planificación, y la ejecución. Entonces, un mapa estratégico se compone de las siguientes partes. Perspectivas estratégicas, esto de aprendizaje y crecimiento, proceso interno, cliente, financiera. Objetivos y la interrelación entre estos objetivos. Y vamos a ver que cada uno de estos objetivos tienen indicadores y cada indicador tiene metas. Entonces, dentro de aprendizaje y crecimiento para una empresa particular vemos planes de incentivo, satisfacción del empleado. Para otra empresa tiene que ver con la infraestructura organizativa, esto de cuáles son el soporte fundacional de una estructura orgánica. Tiene que ver, digamos, con la tecnología que posee para gestionar la estructura o para gestionar todos los procesos, el clima organizacional, el nivel de capacitación, el nivel de formación, la gestión de recursos humanos. Esto es la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. La gestión de la cadena de valor, cada eslabón de esa cadena son los procesos claves que tiene que tener cualquier organización. Entonces, los objetivos del análisis de los procesos, el objetivo de costos ABC, para ver si cada uno de esos eslabones están dentro de los costos estándares. Otra de la perspectiva de cliente, el tema de imagen que tiene empresa, el tema de relación precio-calidad, el tema del nivel de servicio que está entregando, el tema de la relación que tenemos con nuestros clientes. Y eso dentro de
la parte financiera, si estamos creciendo y si los costos se mantienen dentro de los estándares. Fundamentalmente en estas nuevas, tecnologías, esta venta por internet, esta nueva forma de logística, esto hay que rever absolutamente todo de lo que está haciendo la empresa y cuáles son los canales de venta y cuáles son nuestros clientes. Entonces, cada uno de estos objetivos, lo que tiene que tener, digamos, es un indicador como mínimo. Cada objetivo puede tener uno o más indicadores. Acá, digamos, indicadores también lo podemos entender como medir el éxito en la consecución del objetivo estratégico, y ese indicador se define con la planilla que vimos anteriormente. El indicador tiene que tener meta, tiene que tener lo que definimos en la planilla como el objetivo, ¿sí? Y para cumplir esas metas tenemos que tener un plan de acción. Entonces, específicamente para un objetivo que es disminuir la morosidad, el indicador fundamental va a ser porcentaje de morosidad. La meta que se quiere lograr es el 2% del facturado a un determinado tiempo. Y para llevar adelante para lograr esta meta, hay un plan de recupero de morosos donde va a estar perfectamente establecido cuáles son aquellas cosas que la compañía, que la organización, que la empresa debe hacer para lograr cumplir el objetivo. También acá vemos distintos tipos de ejemplos de indicadores para una empresa definida en aspectos funcionales. Entonces, acá en la gerencia general, la información que va a manejar, fundamentalmente habíamos visto que tiene que ver con información del exterior, el mercado cómo está, cuáles son las distintas tendencias, cómo viene el entorno global, cómo viene el PBI, cómo vienen distintos parámetros económicos que están afectando a mi empresa. Si tengo acciones, tengo que ver, digamos, el grado de satisfacción de los accionistas, y esto lo voy a medir en función de que si la están comprando mucho o la están vendiendo. Y también tengo información interior, que es la evaluación crítica de los resultados de la empresa y la proyección al futuro para la construcción de escenario. Entonces, acá, digamos, la parte del CEO de la empresa está mirando hacia afuera y está mirando hacia adentro. Dentro de las áreas de producción, de comercial, de inversión y financiación y de recursos humanos, también hay distintos tipos de indicadores que dependen de cada una de la misión que tiene cada una de las áreas y de las actividades específicas. Dentro del área de producción podemos nombrar eficiencia en la línea de producción, nivel de inventario, cumplimiento de entrega. En el área comercial, fundamentalmente, digamos, cómo van las ventas, dónde estamos vendiendo, quién está vendiendo, cómo los vendedores están en función, llegan las metas que se han definido oportunamente. Específicamente hay que tener en cuenta que previamente a la definición de indicadores yo tengo que tener definido un objetivo. Y el indicador tiene que tener definida una meta. Medir por medir no sirve absolutamente de nada. También el área de recursos humanos es clave porque fundamentalmente lo que está midiendo, más allá de los indicadores duros, cantidad de personal total por área, la distribución, cómo está calificado, la rotación, si el grado de capacitación que tiene es de acuerdo a lo que necesita la compañía, si es necesario capacitar, fundamentalmente el clima organizacional. Esto que ni el clima organizacional es la gente está contenta o la gente no está conforme dentro de la organización. También hay un montón, infinidades de indicadores dentro del área de finanzas o económica financiera.
hay indicadores que miden la liquidez, hay indicadores de gestión, hay indicadores de apalancamiento, indicadores de rentabilidad. Específicamente, estos indicadores salen de la relación de sacar distintas relaciones entre el estado de situación patrimonial, el estado de resultado y el estado de flujo de fondo de tesorería. Con esa información que en las grandes compañías son trimestrales y en las pymes son anuales, pero los distintos sistemas permiten que mes por mes, si yo tengo un buen sistema contable en la empresa, yo mes por mes puedo estar sacando absolutamente todos estos indicadores duros que tienen que ver con la cuestión económicamente financiera de la empresa. Vamos a ver acá una serie de recomendaciones, de paso, una metodología a grandes rasgos de cómo armar un cuadro de mando integral para una empresa. Lo que hay que trabajar primero es definir un equipo para llevar adelante un cuadro de mando integral en una empresa. Y también, generalmente, ese equipo de trabajo que está dentro de la compañía, hay que capacitarlo sobre todo esto que estamos viendo y mucho más, digamos, de qué es lo que es un indicador, qué son un sistema de control de gestión, qué es un sistema de información, cómo se definen los indicadores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que realizar una serie de capacitación. No hay que informatizar el despelote, por lo tanto no hay que informatizar los indicadores que uno tiene, sino que hay que hacer como una revisión de la planificación que tiene la empresa. Por lo tanto, se empieza a analizar el entorno de esa compañía. En función del análisis del entorno empresarial, de lo que está pasando alrededor del sector económico donde se encuentra, uno valida, revalida la visión, la misión y las estrategias que tiene. En función de esa validación, va a analizar la situación actual, entonces ver, digamos, qué metodología se utiliza para ver un FODA u otro tipo de herramientas a los fines de definir los objetivos estratégicos. Entonces, fundamentalmente lo que hay que tener claro son los objetivos estratégicos en una organización. Definido esos objetivos estratégicos, como vimos anteriormente, definimos el mapa estratégico que lo agrupamos en las distintas perspectivas estratégicas y con eso hacemos lo que se denomina matriz estratégica. Para cada uno de los objetivos definimos los indicadores, los niveles de tolerancia y las metas. Y para cumplir cada uno de esos objetivos y esos indicadores tenemos que definir e implementar los planes de acción. Para que toda la organización conozca de lo que estamos haciendo, hay que comunicar el cuadro de mando integral, que significa estos son los objetivos, estos son los indicadores para cada objetivo, estas son las metas que hay que lograrlas, y se empieza, digamos, a implementar el cuadro de mando integral. Lo aconsejable es tener un software específico para ir juntando toda esta información y que automáticamente me esté tirando todos los indicadores que hemos definido. Y después viene el proceso de gestión de los indicadores con el cuadro de mando integral. Esto que es crear hábitos dentro de la empresa, donde, definido el objetivo, definido la forma en que se van a lograr los objetivos por medio de los planes de acciones, definidos los indicadores, cuando uno se sienta en las distintas reuniones de ver cómo va analizando el logro de los objetivos, esto es, cómo va haciendo el control de gestión, uno tenga toda esta información para ir gestionando a través del cuadro de mando integral. Como el entorno son cambiantes, como los procesos son cambiantes, como el mundo va cambiando, también esto es una realimentación, porque el proceso también tiene que ser metodológico de replantearse la planificación a los fines de que el ciclo comience nuevamente a gestarse. También vimos esto del desarrollo sostenible,
entendiendo donde se junta la dimensión económica, ambiental y social. Entonces han aparecido nuevos tipos de informaciones y estos informes se denominan informes de sostenibilidad. Entonces antes las empresas solamente presentaban información económica financiera, que a fin de año presentaban el balance. Ahora los informes de sostenibilidad le están pidiendo más que la información económica financiera. Para ello, a nivel mundial está el GRI, que es el Global Reporter Initiative, que es la iniciativa de reporte global, que es una organización internacional que es pionera en el desarrollo de estándares para la elaboración de informes de sostenibilidad, y esos informes están basados en indicadores de desempeño en las 3 dimensiones del desarrollo sostenible empresarial: económica, social y ambiental. Entonces, ya no solamente está el informe económico-financiero, sino que tienen indicadores sociales y tienen indicadores ambientales. Y ese tipo de informe se conoce, seguramente que lo han oído nombrar, como balance de triple línea. Y acá tenemos la última hoja de ese tipo de informe, donde lo que interesaba, digamos anteriormente, era el desempeño económico, pero a este tipo de información se le ha agregado el balance del desempeño social, donde podemos ver distintos tipos de indicadores: número de trabajadores, punto de suministro de energía eléctrica. Vemos, digamos, si los procesos van siendo más eficientes año a año, el consumo de energía eléctrica y el consumo de gas en función de la producción que tienen las empresas debería ir disminuyendo. Las compras de suministro en general también debería tener procesos para que esas compras sean de elementos más eficientes, que consuman menos energía, etcétera, etcétera. Cada compañía, siguiendo los lineamientos que provee esta organización internacional, va definiendo sus indicadores de desempeño social. De la misma manera, también define sus indicadores de desempeño ambiental. Actualmente, la mayoría de las grandes compañías tienen informes de sostenibilidad. Acá en Argentina hay muy pocas que lo tienen. En Chile, todas las empresas energéticas tienen informe de sostenibilidad. Para ir concluyendo, y esto que parece que es tan sencillo, en un trabajo de un relevamiento que se hizo a grandes compañías en el año 2012, el 94% de los ejecutivos de nivel C, estos son, digamos, en niveles gerenciales, afirman que sus empresas están recopilando y gestionando más información que hace tiempo atrás, que no están preparados para mejorar esa cantidad de datos, que las empresas pierden alrededor de un 13% de su ingreso anual debido a que no aprovechan toda la información que poseen, y que los gerentes no pueden acceder a tiempo a la información que necesitan. El 90% considera que su empresa debe mejorar la optimización de la información. Entonces, más allá de toda la informatización de la información, de encontrarla en sus pantallas de trabajo, de tener sistema de información, es un tema que hay que seguir trabajando. Bien, hasta acá hemos llegado en esta cátedra. Espero que les haya gustado todo el tránsito que hemos hecho en estos 7 capítulos. Por cualquier cosa, no dude en contactarse conmigo. Muchas gracias.